1944. El cielo sobre Europa estaba cubierto por densas nubes, presagio de una tormenta que no solo se traducía en eventos climáticos, sino también en la creciente tensión bélica. Las fuerzas aliadas, con la determinación de un ejército cada vez más fortalecido, se preparaban para realizar una de las operaciones más ambiciosas de la guerra, la invasión de Normandía. Sin embargo, la Wehrmacht, aún una fuerza respetable a ojos europeos, comenzaba a experimentar los efectos de lo que se convertiría en una creencia amarga. Los líderes militares alemanes como el general Alfred Jodl y los estrategas del alto mando, pensando que sus recursos eran ilimitados, creían firmemente en la superioridad de la maquinaria bélica germana. No obstante, esta convicción se estaba desintegrando rápidamente. El relato de un oficial alemán, al recibir datos sobre la producción industrial estadounidense en crecimiento exponencial, socavó la moral que sostenía a las tropas. La capacidad de producción de los Estados Unidos es como una ola abrumadora, reflexionó, aterrorizado con la predicción de que en un mes los aliados podrían estar produciendo más tanques que Alemania en un año. Mientras los alemanes visualizaban una victoria rápida y decisiva, los números demostraban una realidad implacable. En fábricas como la de Willow Run, en el estado de Michigan, militares estadounidenses fueron desafiados a transformar la producción en un verdadero dínamo de guerra. La logística de los aliados, ejemplificada por la operación Red Ball Express, garantizó que los suministros llegaran constantemente a las tropas en el frente, algo que los estrategas nazis apenas podían empezar a comprender. La visión de más de 2 millones de galones de petróleo quemados, lo que sería, para ellos, un patrimonio de bienes y tiempo, resaltó la contradicción entre las creencias nazis y la fatalidad de lo que se estaba desarrollando. Los aliados se estaban apoderando del cielo con cazas como el P-47 Thunderbolt, que se mostró un adversario formidable para sus aeronaves. En tierra, los camiones del Red Ball Express movían suministros con una eficiencia casi mítica, una danza logística que hablaba de preparación, planificación y, sobre todo, superioridad tecnológica. La radio FM, una innovación de los aliados, permitió la comunicación de alta calidad, algo que los alemanes, con sus frecuencias más anticuadas, parecían observar de lejos, incapaces de imaginar la velocidad con la que la guerra estaba cambiando. Con los ojos en sus adversarios, los líderes alemanes no percibieron que el verdadero abismo estaba en la logística. Mientras ellos concentraban sus fuerzas en sistemas fijos que se volvieron de confianza miope, como los medios de transporte y las rutas de suministro tradicionales, los estadounidenses estaban redefiniendo las reglas del juego. Cada tanque, cada avión, cada camión en movimiento representaba una creencia en un futuro diferente, mientras que Alemania parecía cada vez más aprisionada en sus ilusiones de grandeza. La lucha por Europa no era solo una batalla entre tropas, era una guerra de producción, un duelo entre ideales y realidades. Y lentamente, los datos comenzaron a mostrar un patrón inevitable. La mirada de los alemanes, que otrora irradiaba confianza, ahora reflejaba la sombra de la incertidumbre, un presagio claro de la tormenta que se acercaba. La ceguera ideológica estaba a punto de transformarse en desesperación táctica. En el corazón de la guerra, donde las decisiones se tomaban en salas de comando frías y austeras, los líderes alemanes se veían consumidos por una ilusión de control absoluto. La máquina de guerra nazi era reverenciada como una extensión de la voluntad de Hitler, quien creía, con fervor casi religioso, que la victoria era inevitable. Pero la realidad, una entidad persistente, comenzaba a infiltrarse en sus círculos de planificación como una sombra que se extendía inexorablemente. Karl Müller, un coronel de logística de la Wehrmacht, era un hombre de instrucción militar práctica, disciplinado y, sobre todo, informado. Había estudiado cada movimiento, cada ataque y cada retroceso, y aunque era un oficial leal, su percepción se estaba agotando con el desgaste de las batallas y las constantes actuaciones estratégicas aliadas.
La visión de columnas de camiones atravesando las carreteras de Europa, aún bajo las luces del día, quemaba su cerebro. No podía entender cómo los aliados se movían con una fluidez que los alemanes intentaban desesperadamente emular, pero fallaban. ¿Cómo logran mantener esta logística tan ligera, tan eficiente? La pregunta resonaba en su mente mientras intentaba alinear las líneas de suministro para sus propias tropas. Era consciente de que, para los aliados, cada camión del Red Bull Express simbolizaba un golpe en la confianza enemiga. Y lo que antes era una ventaja en términos de suministros y armamento, ahora se estaba volviendo opresivo. Müller miró por la ventana de su oficina y vio una vez más los camiones estadounidenses cortando el paisaje bajo la protección de cazas aliados que surcaban el cielo. Una angustia creciente lo dominaba. En la mente de su superior, el general von Scholtitz, la estrategia operativa se limitaba a un mismo mantra de enfoque militar. En su oficina, rodeado de mapas que mostraban la ubicación de los batallones adversarios, decidía cómo reaccionar al enemigo. La creencia de que la Blitzkrieg podría mantenerse por un ímpetu inquebrantable estaba arraigada en el corazón del ejército alemán. «Debemos movernos antes de que se integren», afirmaba repetidamente, ignorando las crecientes evidencias de que los aliados no solo estaban reaccionando, sino atacando con una autoconfianza ululante y abundante material bélico. Investigaciones secretas realizadas por la Abwehr, la inteligencia militar alemana, mostraban una cantidad notable de suministros aliados que no solo se mantenían, sino que se reubicaban y optimizaban constantemente a través de rígidos sistemas de rastreo. Pero la naturaleza inquebrantable del dogma nazi no dejaba espacio para dudas. Müller se vio en un dilema incómodo, percibiendo que su ejército estaba atado a una estructura desactualizada, mientras los estadounidenses desarrollaban nuevas tecnologías que se estaban convirtiendo en la primera línea de la logística moderna. La radio FM permitió que la comunicación entre unidades fuera casi instantánea, mientras Alemania aún dependía de métodos más arcaicos, generando un retraso insostenible en la coordinación de tropas. Durante una de las reuniones tácticas con el alto mando, una frase de Müller resonó en la sala. «Estamos jugando un juego de ajedrez y el enemigo ha cambiado las reglas». Sus superiores lo miraron con expresiones grabadas de incredulidad y desprecio. «Estamos abatiendo al enemigo. Tenemos que mantener la fe», replicó un general, con un nivel de ilusión que parecía rozar la locura. Los recuerdos de las victorias iniciales en la guerra se desvanecían como hojas arrastradas por el viento de otoño, sus éxitos de la Blitzkrieg permaneciendo solo como viejas proezas. Ahora, mientras los aliados consolidaban su poder de ataque, la ilusión de control se desmantelaba. El contraste se hacía palpable. La frenética actividad de la producción industrial de los Estados Unidos contrastaba con las rígidas estructuras jerárquicas de la Wehrmacht. La noción de que la victoria era simplemente una cuestión de fuerza numérica estaba en proceso de colapso, siendo reemplazada por una revelación más complicada. La guerra no era solo una lucha de músculos, era principalmente una cuestión de eficiencia y logística. De hecho, las palabras tolerantes de un prisionero de guerra estadounidense resonaban en la mente de Müller, mientras el equipo americano dominaba el espectáculo de suministros con una brutal simplicidad. «Cuando estás en un tanque no quieres esperar horas por un poco de combustible», había dicho el prisionero riendo. «Lo que importa es que tienen tanta gasolina que, si queremos, solo necesitamos repostar y seguir. Mientras tanto, ustedes solo tienen que esperar la próxima entrega». Esta realidad avergonzó a Müller, quien sintió el peso de lo que podría haber sido una información y una comprensión, pero que ahora le era completamente inaccesible. Las palabras del prisionero martilleaban en su mente. Desperdicio es una palabra en su diccionario. Para nosotros, esperar es una guerra perdida. Era verdad. A medida que las líneas de suministro alemanas se ahogaban más y el material escaseaba, con el certificado de defunción de unidades enteras acercándose inexorablemente, la inercia de un modelo que una vez fue ganador se volvía condenatoria. Müller sentía el soplo helado de la ineficacia
en un tiempo donde la urgencia debería ser la palabra de orden. Finalmente, en una noche sofocante, con un cielo cargado de nubes pesadas sobre Berlín, Müller comenzó a trazar planes. Todos sus años de servicio se concentraron en la realidad de que la verdadera lucha estaba más allá del campo de batalla. Para sobrevivir en un escenario tan intrincado, necesitaría ser parte de una reevaluación radical de sus creencias más profundas. Las hogueras del fracaso ardían a su alrededor. La fortaleza, una vez poderosa, ahora se mostraba llena de grietas. Y cuando una nueva madrugada se levantó, pronto se dio cuenta. El control era una ilusión, y la guerra continuaba reescribiéndose diariamente. A la mañana siguiente, la luz pálida del sol se filtraba por las ventanas polvorientas de la sede del alto mando en Berlín. El aire estaba denso, como si incluso la atmósfera fuera consciente del peso de las decisiones que debían tomarse. Müller se sentó a la mesa, rodeado de mapas descoloridos y anotaciones apresuradas. La orden de la administración era clara. La logística del Reich estaba en colapso y sus ramificaciones se cortaban como cuchillos afilados en un cuerpo que ya sangraba internamente. Miró los rostros de los oficiales a su alrededor. Cada uno de ellos luchaba contra su propia devoción al régimen mientras el terror de la derrota crecía en sus mentes. Los límites eran desafiados. La eficacia de las alianzas se había convertido en un eco distante. La realidad era más que una línea de abastecimiento comprometida. Era la señal de que la victoria estaba lejos de ser una certeza. Y la guerra del material se desplazaba cada vez más a favor de los aliados. Müller recordó una escena en particular: hombres y mujeres americanos montando la línea de producción de las fábricas de aviones. El bullicio de las máquinas, la precisión de los trabajadores, la danza coreografiada de la productividad, todo ello construyendo un poder aéreo que desafiaba la lógica estratégica. La producción del P-47 Thunderbolt, una robusta máquina aérea, se convirtió en una leyenda en sí misma. Con un motor potente y recursos casi ilimitados, los pilotos aliados estaban equipados para dominar los cielos, mientras su propia fuerza aérea apenas podía despegar. El silencio en la sala fue roto por un informe alarmante que resaltaba la escalada en las pérdidas. Müller leyó en voz alta, su voz embargada por la gravedad de la situación. Los convoyes del Red Bull Express han transportado al menos 3.000 toneladas de suministros militares por día, mientras nuestras líneas están cortadas. Estamos produciendo menos de lo que necesitamos. El creciente murmullo de incredulidad se extendió por el ambiente. «¿Cómo es posible?», exclamó un oficial. «Tenemos la experiencia de 20 años de guerra. No son solo números, son hombres luchando y muriendo». La frustración era palpable. Müller, con un toque de coraje, llamó la atención sobre un punto crucial. La experiencia no basta si los recursos no están a nuestro alcance. La logística es el corazón que alimenta cualquier operación militar. Sin combustible, sin munición, sin suministros, no somos más que un barco a la deriva. Sentía el peso de sus palabras y la agonía que surgía de la verdad inexorable. Pero el orgullo no permitiría que alguien admitiera un error tan monumental. En lugar de eso, la sala discutía alternativas: una ofensiva en 2 frentes, la osadía de un ataque al sur. Sin embargo, cada propuesta se disipaba rápidamente al confrontarse con la ausencia de recursos. El nerviosismo comenzó a infiltrarse en las conversaciones, mientras una inquietud casi palpable se extendía como un miasma. Müller percibió que las decisiones no podían ser meramente reactivas, aunque esto exigiera una reevaluación drástica del enfoque. Empezó a mover los dedos sobre el mapa, delineando una nueva ruta para los suministros. Quizás, si pudieran establecer una línea de suministro alternativa, un atajo que pudiera sortear los problemas existentes. Pero esto requeriría un recurso que los aliados estaban utilizando con maestría: la velocidad. Ante los rostros cansados, cerró la reunión. Necesitamos actuar. La próxima batalla no será una cuestión de poderío militar, sino de cómo ejecutamos nuestra logística. Si no actuamos rápido,
lo que quedará de nosotros no será más que una página olvidada en la historia. En el fondo, él sabía que la verdad se estaba convirtiendo en una carga devastadora. La guerra ya no era una elección, era una condena, un lienzo en blanco, donde sus esperanzas estaban pintadas de frustración y desesperación. Ya no podía señalar con el dedo ni buscar culpables, pues la guerra se había transformado mucho más allá del simple acto de luchar. Y, mientras el humo de la batalla se disipaba, la verdadera lucha era un desafío que ni siquiera el humanismo podía soportar. La lucha contra la eficiencia implacable de sus oponentes. A medida que el sol despuntaba en el horizonte, lanzando sus primeros rayos sobre los campos devastados de Normandía, la cruda realidad de la guerra se expandía en una nueva dimensión. La brisa arrastraba el olor a humo y destrucción, mientras la esencia de un nuevo capítulo se formaba bajo miradas atentas. Müller, en su oficina en Berlín, sumido en pensamientos, se sentía como el capitán de un barco a punto de chocar con un iceberg invisible. La presión era insoportable. Sentía que a cada minuto perdido, el complejo engranaje de la logística aliada se movía con más velocidad. Los planificadores aliados trabajaban sin descanso, como un reloj suizo, para garantizar la inserción continua de suministros en la línea del frente. Lo que antes parecía una maniobra arriesgada se transformó en un avance casi imbatible. El llamado Red Ball Express, un sistema de carretera especialmente establecido, y la capacidad de producción de la industria americana detrás de él, hacían que el enemigo no solo abasteciera a sus tropas, sino que lo hiciera en volúmenes inquietantes. Era como si sus recursos surgieran de un cataclismo, una fuente inagotable que brotaba en las manos de los soldados. Müller miró una vez más el mapa estratégicamente posicionado en su mesa. El acceso rápido y la distribución eficiente se convirtieron en palabras de orden para los aliados. Cada acuerdo firmado entre fábricas que producían camiones y la asignación de recursos en líneas ferroviarias creaban un flujo que aplastaba al resto del mundo en un mar de suministros. En comparación, recordó su propia industria de guerra que resentía su incapacidad para mantenerse al día. Cada vez que le llegaba un nuevo informe, más y más unidades de piezas de repuesto y abastecimiento dejaban de llegar a los campos de batalla. En la Wehrmacht, los oficiales comenzaban a discutir en voz baja sobre la realidad de la situación. Un susurro de incertidumbre era palpable en las reuniones alrededor de las mesas de madera pulida, donde antes se debatían las victorias. Un joven teniente, Klaus, levantó la mano hesitante. Su mirada huidiza alternaba entre la mesa y los rostros de los oficiales de alta graduación que lo rodeaban. ¿Y si los aliados empiezan a avanzar en varios frentes? ¿Qué haremos entonces? Ya están en ventaja en cuanto a suministros y tropas, y si no tenemos un camino claro, ¿cuál será nuestra respuesta? La pregunta resonó en la sala, haciendo hervir la sangre de los oficiales. Había tocado un punto crítico. La logística no solo sostenía un ejército, lo vencía. Mientras los líderes intentaban formular respuestas, Müller recordó las palabras de su colega abatido, una verdad amarga. La logística es el corazón que alimenta cualquier operación militar. Sin combustible, sin municiones, sin suministros, no somos más que un barco a la deriva. Y la realidad se revelaba más clara cada día. En ese punto, Müller tomó una decisión. Necesitaba una solución, algo que desafiara las expectativas y el status quo de lo que ellos creían posible. Entonces, con voz firme, anunció: estableceremos nuevas rutas de suministro. El embalaje y el transporte deben optimizarse. Necesitamos recuperar el control que perdimos en las carreteras. Nuestros vehículos son capaces, pero la redundancia en las rutas y la seguridad de las comunicaciones deben ser prioridad máxima. Sin embargo, detrás de esta resolución había una inefable sensación de urgencia. Las fábricas estaban operando en declive y los soldados del frente se estaban volviendo cada vez más desesperados a medida que la habilidad estadounidense de movilizarse rápidamente se hacía inevitablemente visible en la línea del frente. Los aliados estaban más entrenados, mejor armados, y tenían un sistema de producción que podría transformar el lodo y el dolor en poderío militar.
Mientras los americanos aumentaban sus operaciones en la línea del frente, Müller se preocupaba por trazar mapas mostrando las áreas de combate que habían cambiado de manos, la secuencia de eventos que culminaron en destrucción. Sintió su mente en las páginas de un diario, una reflexión contrastante entre dos ideologías en conflicto. La guerra no es solo un campo de batallas, es un territorio de la mente, y la velocidad será nuestra mayor enemiga. Si no entendemos eso, estemos nosotros aquí o allá, de nada valdrá. Finalmente, un silencio tenso llenó la sala mientras cada oficial asimilaba la gravedad de la declaración de Müller. Las palabras se convirtieron en una hoja, cortando la niebla de las ilusiones que rodeaban la realidad de la guerra. Podía sentir las miradas de los colegas, una mezcla de desconfianza, esperanza e incredulidad. Había un punto donde la inspiración necesitaba transformarse en acción, y rápidamente. Con el sonido distante de los motores americanos rugiendo en el campo, la batalla se acercaba no solo en el sentido físico, sino victoriosa en un aspecto invisible, y la ironía se volvía cada vez más clara. Mientras los aliados gastaban recursos en un flujo incesante de suministros, cada hombre de la Wehrmacht era un tapón en la línea de producción de un naufragio en curso. La lucha por la supervivencia comenzaba a dibujarse no en el campo de batalla, sino en las mesas de planificación donde la incapacidad parecía instalarse. Un nuevo tipo de campo de batalla, donde la victoria no se delinearía a partir de la fuerza, sino de la transformación rápida de la logística en una arte de guerra. No podemos permitirnos permanecer al margen mientras ellos giran sus engranajes. Müller concluyó, su mirada fija en el horizonte distante, donde el humo se mezclaba con las nubes. La próxima fase del conflicto no era una mera repetición de batallas armadas, sino un ciclo de estrategia logística en tiempo real. La carrera por la supremacía estaba a punto de intensificarse, y la verdadera batalla no era de fuerza, sino de eficiencia galvanizada por un sistema que no se detenía por nada. Si no actuamos ahora, seremos rápidamente olvidados. La urgencia de sus palabras vibraba en las paredes, mientras la sala se preparaba para una lucha que se convertía rápidamente en la única razón de sus existencias en las frías trincheras de la guerra. Müller sabía que, como una máquina compleja, su coraje y agilidad serían puestos a prueba a cada paso. Y en el fondo tenía una comprensión clara. La guerra ya se había transformado en un automóvil en caída, una vez en movimiento, difícil de detener. El general Müller no era un hombre dado a los dramatismos, pero las palabras que pronunció resonaron en varias mesas de operaciones de las Fuerzas Armadas alemanas, creando ecos de angustia entre oficiales que otrora confiaban en la invencibilidad del Reich. Sus visiones acerca de lo que se desarrollaba en los almacenes y en las fábricas americanas sacudieron la base de creencias arraigadas. Los ojos de los líderes militares se volvieron puertos de preocupación, mientras las mañanas comenzaban a desplegarse en una tensión palpable. En el fondo de una instalación de la Luftwaffe, donde el olor a aceite y metal se mezclaba con la sarjeta de una historia aún no contada, un grupo de ingenieros estaba reunido. El calor de las llamas en los hornos de fusión hacía el ambiente insoportable, y las palabras que circulaban eran aún más sofocantes. La falta de combustible era un tema constante, una serpiente que se arrastraba bajo la piel de cada hombre que arriesgaba su vida para desarrollar armas. Un oficial, el capitán Weber, examinaba un informe en papel amarillento. Las palabras Red Ball Express y avance logístico aliado lo dejaban inquieto. La logística americana no era solo una debilidad, era un hilo invisible que tiraba de las cuerdas de la guerra, orquestando una sinfonía de suministros a un ritmo implacable. La estúpida confianza de los americanos en sus propias máquinas es lo que nos mantendrá en el juego si tan solo... Weber murmuró, la frustración disolviéndose en un susurro. Al mismo tiempo, apenas percibía cómo su propia creencia se convertía en un eco vacío. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, en la fábrica de Willow Run, la sinfonía de motores y máquinas se transformaba en un impacto sonoro que reverberaba en cada lágrima de sudor
compartida por los trabajadores. Las líneas de montaje estaban en movimiento continuo y los ingenieros americanos se movían como burócratas de un ejército invisible, comprometidos con un objetivo singular: producir 8.000 bombarderos B-24 Liberator por mes. Un número estruendoso que resonaba en la mente de cada oficial de la Wehrmacht. Por cada nueva aeronave producida, aumentaba la carga de presión sobre las fuerzas alemanas. En Berlín, los altos comandantes estaban en un frenético ciclo de reuniones, intentando mantener una fachada de optimismo. Las manos de Müller se contorsionaban nerviosamente bajo la mesa mientras miraba los rostros de sus colegas. Un bombardero por cada 1.000 hombres. Esto es lo que estamos enfrentando. Él era consciente de la realidad que la tecnología estaba creando. Las palabras de sus camaradas se convirtieron en un mantra, mientras analizaban gráficos e informes que mostraban la producción incesante de los enemigos. Un oficial, con un semblante limitado por la duda, se volvió hacia Müller. Necesitamos un plan general. El tiempo es algo que ya no podemos ignorar. Los suministros americanos fluyen como un río. Necesitamos encontrar una manera de contenerlos. Müller asintió lentamente, la incertidumbre llenando el ambiente. La visión de su división siendo superada por aquellos vehículos aliados robustos y proveyendo apoyo logístico del Red Ball Express hizo sus noches inquietas y sus pesadillas frecuentes. Las derrotas en Normandía y en la batalla de las Ardenas no eran meras estadísticas, eran heridas abiertas que no cicatrizarían fácilmente. Mientras tanto, en un almacén en la línea del frente, un grupo de soldados alemanes estaba distribuyendo municiones y armas. Al mismo tiempo, uno de los hombres, el capitán Richter, observaba el horizonte en dirección al este. Los soldados americanos estaban mejor equipados, y la oferta de comodidades en sus campamentos contrastaba fuertemente con su propio escenario árido y escaso. El cielo limpio hacía que la angustia pareciera aún más cruel, mientras los jóvenes soldados eran alimentados con inteligencia de campo y suministros que los alemanes apenas podían soñar. Al ver un camión abasteciendo un campamento aliado y sabiendo que los soldados americanos incluso tenían helado para refrescarse, una mezcla de frustración e ira se formó en su corazón. Ellos tienen todo lo que necesitan. ¿Y nosotros? Richter gritó de rabia, su voz explotando en el aire, rompiendo cualquier silencio a su alrededor. Él sabía que la idea de un error estratégico también llevaba a un error mortal. Las Frosteren, las historias que siempre se contaron sobre la eficiencia germana, se convirtieron en recuerdos distantes bajo la sombra de una nueva desesperación. Müller, en una tarde cualquiera de reuniones exhaustivas, comenzó a formar un concepto en el que la logística alemana podría ser reformulada. Necesitamos dar un golpe en su mente. Lo que podemos hacer es intentar desviar su suministro, atacar sus operaciones logísticas, utilizar las debilidades de sus rutas de abastecimiento. Los hombres en la sala se agitaron con esta nueva estrategia, aunque los recursos fueran escasos. La determinación puede llevar a la acción incluso en medio de la carencia. El eco del espíritu de guerra parecía aumentar a medida que las palabras de Müller se cerraban en un círculo cinético. El miedo a la derrota aún era palpable, pero él comenzó a encender una llama de esperanza. Los camiones americanos continuaban rodando, abastecidos por una infraestructura que funcionaba como una máquina bien aceitada. Cada galón de gasolina, cada pieza de equipo, todo eran elementos que movían un engranaje complejo. Mientras Müller enfrentaba un dilema en sus pensamientos, la mente americana acababa de presentar resultados que contradecían las expectativas más optimistas. El ejército se estaba moviendo a través de un nuevo ciclo, una dinámica donde la fuerza bruta necesitaría adaptarse para mantenerse relevante. Las horas avanzaban y la neblina en las sombrías realidades de la guerra comenzaba a disiparse. La lucha ahora no era entre dos ejércitos armados, sino entre realidades en colisión. Las visiones del pasado entraban en conflicto con un futuro que no podía ser ignorado, y el obstáculo más subestimado era la propia originadora de la guerra, la logística,
que se había vuelto indiscutible, acabando por engullir a todos los involucrados y los sueños de un Reich de 1000 años. El cerco se estrechaba. Andrade estaba en lo cierto. Esta nueva batalla no descansaría hasta que cada engranaje americano, con su presencia en tierras europeas, sucumbiera en un esfuerzo desmedido que la historia nunca estuvo lista para olvidar. Y a la sombra de esa lucha, la dura realidad se establecía. La guerra se moldeó no tanto por la fuerza de las armas, sino por la destreza industrial y logística. Y detrás de esa transformación, un secreto sombrío se alzaba. La duda germana comenzaba a convertirse en una creencia creciente. En el campo de batalla, la perspectiva de los soldados alemanes estaba cada vez más distorsionada. Desilusionados, observaban desde el fondo de sus trincheras las interminables columnas de vehículos americanos avanzando, como una ola abrumadora que no perdonaba ni los más recónditos de sus miedos. Los engranajes del ejército aliado giraban con una eficiencia impresionante, mientras en sus mentes resonaba una única pregunta: ¿cómo lo estaban logrando? El día amanecía lentamente sobre la línea del frente, pero la niebla no envolvía solo el campo. Había un manto de confusión que envolvía a la cúpula alemana. El coronel Hans Becker, un estratega respetado, se sentó a la mesa en un cuartel inmutable e iluminado por lámparas tenues. La reunión estaba programada para discutir las pérdidas y la necesidad de un nuevo plan. Entre cigarrillos encendidos y miradas furtivas, expresaba sus preocupaciones con una franqueza que antes no se permitía. Al parecer, comenzó, su voz temblorosa delatando la preocupación, los americanos están superando nuestras capacidades logísticas. Necesitamos entender cómo se están abasteciendo y moviendo en sus líneas. En nuestra planificación, subestimamos la eficacia de su producción industrial. Los otros oficiales, visiblemente consternados, iniciaron una acalorada discusión. Las voces se mezclaban, cada una más ansiosa que la anterior, haciendo eco de su frustración frente a un enemigo que parecía siempre estar un paso adelante. Mientras tanto, del lado americano, un ambiente completamente diferente vibraba. En la fábrica de Willow Run, el olor a metal y aceite era un testimonio de la intensa producción militar. Un equipo de ingenieros y obreros, unidos en esfuerzos incesantes, trabajaba en sintonía con un único objetivo: crear el máximo de cazas P-47 Thunderbolt posible. La atmósfera era eléctrica, y cada reactor elevado era un golpe de optimismo contra la tiranía. William Abrams, un supervisor de producción, observó la línea de montaje con una mezcla de orgullo e incredulidad. Si logramos aumentar la producción a más de 300 unidades por mes, podemos garantizar la superioridad aérea, murmuró para sí mismo, los engranajes de la esperanza girando en su mente. Sabía que su trabajo iba más allá de solo máquinas. Era sobre la moral de los soldados, sobre la defensa, y sobre un futuro que aún podría ser brillante. Los números en la pantalla mostraban un avance sin precedentes. Más de 500 P-47 fueron producidos a lo largo de 1944, un logro que humillaba las conquistas ofensivas del enemigo. La tensión aumentaba en el alto mando germano, y el término logística permeaba todas las discusiones. Mientras Becker intentaba formular un nuevo plan, la idea de un ataque preventivo comenzó a tomar forma entre los comandantes. «Necesitamos contraatacar los centros de producción», dijo uno de los oficiales, la pasión ardiendo en sus ojos. «Si cortamos el flujo de suministros, podemos cambiar el rumbo de la guerra». Pero la ironía los acechaba. Incluso mientras decidían esto, la propia logística que consideraban una debilidad americana seguía siendo un laberinto de obstáculos que ellos no podían desentrañar. En la oscuridad de la noche, cuando los ecos de un mal día se disipaban, Müller se encontró solo, con la mente nublada por las posibilidades de derrota. Caminaba por un campo vacío, lleno de escombros y recuerdos de batallas pasadas, imaginando lo que podría haber sido diferente. Para él, la idea de conquistar la producción industrial americana sonaba como un sueño distante. La visión de los camiones y tanques cruzando las fronteras europeas le recordaba algo. Nuestros peores enemigos eran la ineficiencia
y la incapacidad de adaptación. En la mente de Müller, la visión de la guerra como un conflicto de ideas, como un enfrentamiento entre la previsibilidad de un sistema logístico alemán y la flexibilidad aparentemente infinita de los aliados, constituía un desafío mental. No se permitía el lujo de dudar de sus comandantes, pero la duda comenzó a crecer. Y, en esa fractura entre deber y creencia, se vio confrontado con el propio destino del Tercer Reich. Mientras tanto, la batalla por la mente de Becker continuaba. Con datos y mapas esparcidos por la mesa, intentaba trazar una nueva ruta, una solución que permitiera romper el cerco. Si tan solo tuviéramos la misma capacidad industrial, pensó, pero la verdad era dura. Cada pieza de equipo que los aliados estaban produciendo era una obra de ingeniería que desafiaba la fragilidad de sus estructuras. Los meses pasaron, mientras la escalada de la producción de armas y logística aliada solo se intensificaba. Alemania, con sus intentos de revertir el ataque americano, comenzaba a sentirse como una telaraña que se tejía cada vez más apretada. Las victorias comenzaban a transformarse en derrotas, mientras las estadísticas se acumulaban como montañas imposibles de escalar. A medida que las tropas aliadas se movían en dirección a Alemania, la percepción de fracaso se volvía innegable. El estrado del cuartel se convertía en una cámara de la verdad. Las esperanzas de una guerra rápida eran cada vez más elusivas. En los pasillos silenciosos, la realidad se infiltraba como un ladrón por la noche. Becker se preguntaba si el destino había sido escrito en algún lugar, si la historia había decidido que la línea del frente se convertiría en un campo de exterminio de un ideal que ya no tenía un camino a seguir. En la mente de los enemigos, una extraña ironía se desarrolló. La guerra estaba siendo ganada no con armamentos, sino con la capacidad de crear y entregar armamentos, algo que ellos no podían explotar a tiempo. Mientras los aliados continuaban militarizando sus recursos y creando un flujo incesante de apoyo logístico, Alemania se vio atrapada en un ciclo de expectativas no cumplidas, una creencia que se desvanecía en la sombra de lo que podría haber sido. Y así, sin percibirlo, el juego de la guerra cambiaba. Cada vez más evidente que las líneas iniciales de la batalla eran insuficientes. Becker y los suyos podrían luchar con coraje, pero estaban a punto de entender que la lucha real también ocurría fuera y detrás de los campos de batalla. En cada fábrica, cada ruta de abastecimiento, donde la victoria era de hecho una cuestión de quién podía producir más. En el vasto engranaje de la guerra, el temor de lo que estaba por venir crecía silenciosamente, presagiando una transformación inevitable. En la mañana suave del 25 de diciembre de 1944, Becker se despertó pensando en las cartas que habían llegado a manos del alto mando, llenas de promesas y estadísticas, como si los números pudieran combatir la incertidumbre que atestaba su mente. Lo que vio en el campo de batalla, hombres sobre hombres, la tierra extendiéndose como una herida expuesta, era un retrato vivo de la desilusión. La verdad de la guerra no estaba solo en los frentes de batalla, sino en el frenesí mecánico que pulsaba en las fábricas americanas como un corazón latiendo fuerte. Mientras la nieve comenzaba a cubrir los campos de las Ardenas, los últimos vestigios del éxito alemán se evaporaban. Las tropas aliadas, moviéndose como un enorme mecanismo bien lubricado, se revelaron inquebrantables. El Red Ball Express, una red logísticamente avanzada, funcionaba como una vena, transportando suministros y refuerzos con una precisión casi quirúrgica. Los números hablaban por sí mismos. 5.000 camiones, 6 millones de galones de combustible por día. Becker miraba estas estadísticas con desesperación, cada una de ellas una muralla que su mente no podía escalar. Del otro lado de la línea del frente, en la fábrica de Willow Run, los rostros de los trabajadores pasaban como fantasmas bajo las luces fluorescentes. No hablaban de lo que producían, solo trabajaban incansablemente, creando bombarderos B-24 Liberator a un ritmo que dejaba perplejos a los ingenieros germanos. Un B-24 cada 63 minutos, y Alemania era incapaz de comprender que habían perdido la carrera mucho antes de que la batalla comenzara.
Con los combates intensificándose, la tensión en las mentes de las tropas germanas se volvía insoportable. La frustración dominaba los susurros en los barracones. Becker y sus hombres se reunían alrededor de la mesa en la sala de tácticas, donde la luz amarillenta creaba sombras largas y distorsionadas. «No pueden mantener esto», alguien susurró, pero Becker sabía que el flujo incesante de suministros y la inteligencia superior de la logística americana eran un afilado filo de espada sobre ellos. Era la propia lógica de la guerra. Quien pueda abastecerse mejor vencerá. Y eso se volvía más claro con cada día que pasaba. Los informes enviados al cuartel general eran, en su mayoría, desesperados. «Estamos rodeados. Las líneas de suministro están en colapso. El poder de fuego enemigo simplemente no se cansa». El peso de las palabras comenzaba a sofocar la esperanza. Becker lo sintió claramente, como un garrote apretándose alrededor de su cuello. Cada informe una constricción, una certeza de que la avalancha de producción americana estaba por venir. Un rayo de esperanza cruzó por su mente, un plan de ataque que podría cambiar el juego. Pero, mientras alineaba sus pensamientos, los ecos de un estruendo distante lo interrumpieron. El cielo explotó en llamas, y el sonido retumbante de bombarderos se hizo oír. «¿Qué fue eso?», preguntó un joven soldado. Becker, consciente de la expansión continua de la flota aérea aliada, solo negó con la cabeza. Una nueva ola de aviones se lanzaba contra lo que quedaba de la resistencia germana. Estaban ahora en desesperación, ahogándose en un mar de incertidumbres. La mente de Becker giraba, un ciclo sin fin de frustración y temores. La falta de suministros adecuados, la desorganización y los errores cometidos bajo presión se convirtieron en un eco ensordecedor. La caverna en la cabeza de Becker, que otrora palpitaba con valentía e ideales de victoria, comenzaba a llenarse de oscuridad, y él se preguntaba si había algún retorno, algún terreno seguro al que refugiarse. Su amargo pensamiento se aferró a una ironía. La guerra estaba siendo decidida menos en las batallas que en las fábricas, donde el verdadero acero estaba siendo forjado. Miró a los ojos de sus hombres, e incluso ellos, hasta entonces firmes, parecían vacilar ante la magnanimidad americana. Un ejército no se medía solo por sus armas, sino por la fuerza implacable de suministros y logística. La conexión que pendía entre los engranajes del sector industrial y la línea del frente se desplegaba ante sus ojos, feroz e implacable. La realidad, una sombra que danzaba delante de él, se volvía difícil de ignorar. La lucha no era solo contra las tropas aliadas en las trincheras, sino contra la inevitabilidad de un esfuerzo industrial titánico que superaba de forma abrumadora sus esperanzas. Becker se sintió más aislado que nunca, y su certeza de que poseían alguna ventaja comenzaba a desvanecerse como humo al viento. En el fondo de su mente, una pregunta palpitaba sin respuesta. ¿Cuándo o incluso si el futuro aún estaba a su alcance?